Bueno, entonces nos quedamos aquí en el número 11. Aquí a partir del número 11 vamos a ver el tema de elasticidad. Entonces el ejercicio dice, en la tabla uno se observa la siguiente cantidad de cortes regulares de carne, o sea, los cortes de carne y el ingreso de, de una familia de 4 miembros, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de cortes. Hay cortes regulares de carne, que se dice que son chuletas, cerdo y estofado, y cortes superiores, que podría referirse a filetes, carnes. O sea, aquí nos dice que hay dos tipos de cortes, ¿no? Unos que son, pongámosle, para gente de escasos recursos y otros cortes que son para gente con más recursos, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que se va a observar? Los cortes regulares de carne, ¿ya? Se dice que hay dos tipos de cortes, ¿ya? Cortes regulares de carne y cortes superiores de carne, ¿ya? Vamos a colocarlo así simple, ¿ya? Cortes de segunda y cortes de primera. La de primera obviamente es más rico. ¿Qué es lo que se va a analizar en este caso? Cortes regulares, o sea, los cortes de segundo, ¿ya? O sea, cortes de segundo, de segunda, ¿ya? O sea, algo, carne barata, por así decirlo, ya en términos simples, o sea, vulgares, ¿ya? A ver, ahora ustedes vamos a poner aquí a imaginar, ¿no? Ustedes, si tuvieran bajos recursos, obviamente van a comprar ese tipo de corte de segunda, ¿no? Pero a medida que ustedes vayan aumentando su ingreso, van a dejar de consumir eso y van a preferir consumir un corte de primera, mejores cortes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad? Al principio va a ir aumentando el ingreso y va a aumentar el consumo, pero va a haber un punto en el que ya van a dejar de consumir eso y van a bajar su consumo en eso. ¿Por qué? Porque van a preferir no gastar su dinero en eso, gastar mejor en cosas, mejores cortes de carne, ¿ya? Eso es cuestión de teoría, digamos. Ahora vamos a la parte de ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide calcular la elasticidad ingreso de la demanda de esta familia para cortes regulares de carne entre sus sucesivos niveles de ingreso. Para calcular la elasticidad de ingreso tenemos que comparar entre dos valores. Ya esto lo voy a pasar a un Excel para hacerlo con más calma. Entonces vamos nosotros a analizar, voy a poner acá ingreso y cantidad ya. Ponerlo más aquí, más claro. 4.000, sí. Lo ideal sería que lo pasemos en la pizarra, pero voy a ver. Cualquier pregunta me van diciendo ya. Tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallar la elasticidad en este punto, ¿ya? Entonces, en este punto voy a tener un cierto tipo de elasticidad, ¿ya? Voy a colocar aquí, voy a colocar el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, y F y el G, ¿ya? Vamos a analizar la elasticidad, entonces, la elasticidad en cada punto de los niveles sucesivos de ingreso. Entonces, vamos a colocar, si tengo para este punto de acá, voy a calcular su elasticidad, ¿ya? De colocar un punto A ya. Da igual, póngale el número uno, no sé. Pero para este rango calculo su elasticidad. ¿Cómo calculo? Hay una fórmula general. Bueno, el cambio porcentual, aquí lo tengo, la fórmula de cambio porcentual de la cantidad va a ser dividida entre el cambio porcentual en el ingreso, ¿ya? Ahora bien, esto es a ver, este de aquí, en todo el tema de elasticidad, es la forma genérica. Y de hecho esto sirve para la interpretación, ¿ya? Para poder interpretar. Esta es la parte de interpretación. Aquí está para ingreso de la demanda, precio de la oferta, precio de la demanda. Creo que este es lo mismo, ¿no? Esto aquí lo voy a recortar. Está repartido. Ya. El ingreso de la demanda y aquí tenemos la elasticidad cruzada ya. Vamos a usar este de acá ya. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? El cambio porcentual. Para hacer matemáticas vamos a usar este de acá. ¿Ya? Entonces, voy a pasar mi fórmula acá para que se lo voy a pasar al Excel también. Entonces vamos a aplicar este de acá. ¿Ya? Elasticidad
es igual al cambio porcentual de Q. Entonces, teniendo en mente eso, entonces vamos a calcular la elasticidad. Elasticidad, elasticidad de ingreso. Cambio porcentual en Q, digo, en Q. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Ahora bien, cambio en Q, ¿qué vendría a ser la diferencia? Primero que estamos hablando, esto de acá es cantidad, cantidad. Entonces la diferencia de aquí a aquí, ¿cuánto pasó? De 100 a 200, ¿en cuánto cambió? Cambió en 100, ya aumentó en 100. Sin embargo, hay una fórmula para esto. O sea, si ustedes no saben cualquier tipo de cambio, si ustedes tienen cambio, esto de acá es cambio, supongamos el cambio en el PIB, ¿ya? Esto así como economista les estoy enseñando, ¿no? El PIB de un año, o sea, supongamos del 2024 menos el PIB del 2023, ¿ya? Eso generalmente lo hacemos cuando cambia. Hacemos una resta, una diferencia entre dos variables, el actual con el anterior. En este caso, estamos hablando de cantidad. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre el actual menos el anterior, ¿ya? El punto. El actual menos el anterior. Ahí ya tengo mi cambio en D. Ahora el cambio en el ingreso, lo mismo. El actual menos el anterior. Ahora bien, el ingreso va a ser el ingreso actual y la cantidad actual. ¿Qué hago? Multiplicar. Multiplico, multiplico y por último hago la división. 1,5. Ese de ahí vendría a ser mi elasticidad ingreso, 1,5. Entonces, ¿cuánto es mi elasticidad ingreso en este punto? 1,5. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos acá a la fórmula de acá, ¿ya? Yo pongo un 1 acá, ¿y qué quiere decir? Cuando el ingreso aumenta en 1%, la cantidad demandada aumenta en 1,5%. Eso significa, ¿ya? Con esto de acá interpreto lo de acá, ¿ya? Yendo con calma, ya después voy a ir más rápido con los otros. Ahora vamos al segundo. Para el segundo, para el punto B, ¿qué vendría a ser? Estos de acá. Ya vamos a usar estos de acá. Entonces, la misma fórmula. Aplicamos la misma fórmula. Va a ser elasticidad de ingreso para el punto B, va a ser este menos el anterior. Acá el ingreso actual, perdón, el ingreso actual, que es este de aquí, y la cantidad actual. Hacemos la multiplicación y nos queda 1,3. Esa es la elasticidad de ingreso. Y así vamos haciendo para los diferentes puntos. Si ustedes quieren, lo pueden hacer también acá, en la misma tabla. Ya, podemos hacerlo aquí en la misma tabla. Otra forma de hacerlo, ya. Podemos calcular aquí, creo que es al 64. Mm, mm. El cambio en I, vamos a hacerlo acá, el cambio en I y el cambio en Q. ¿Ya? Cambio en I, cambio en Q. La primera no hay, lo vamos a hacer aquí en tabla también. Cualquiera de las dos formas es de ustedes, depende de ustedes. Cambio en el ingreso, vamos a hacer la diferencia y podemos arrastrar esto.
Acá y acá también lo mismo. Cambio en I, cambio en Q. Ya tengo esos datos. ¿Ya? Si quieren lo puedo hacer en la tabla y copiar aquí directo. Por ejemplo, aquí, en el primero que era, cambio en Q, 100. Cambio en I, 2000. ¿Ya? Aquí lo mismo. Y ello. Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Yo directo aquí le voy a sacar la elasticidad porque no quiero hacer este paso. Estos pasos son uno por uno, lo quiero hacer directo. Entonces para no perder tanto tiempo, lo voy a sacar directo la elasticidad. ¿Ya? Entonces la elasticidad dice que va a ser igual al cambio porcentual entre, digo, perdón, entre el cambio en Q entre D, o sea, Q entre esto, colocar aquí la multiplicación. Ustedes obviamente no lo van a hacer esto con Excel. Ya. Entonces aquí tenemos la elasticidad de ingreso. Ya, lo estoy haciendo ya rápido los cálculos. Entonces, en este punto, 1,5 es lo que sacamos. El 1,3 está aquí. Y así si hubiéramos hecho sucesivamente, hubiéramos sacado para el punto B, para el punto A, ¿no? Entonces, así estoy haciendo. Ya. ¿Qué es lo que interesa? La interpretación. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Que está positivo, ¿no? Está positivo, luego pasa a ser acercándose al cero y después del cero pasa a ser negativo. ¿Qué es lo que me indica este número? ¿Ya? Aparte de, obviamente, de esto de acá, que le dije la interpretación, ¿no? El cambio porcentual en Q, cambio porcentual en... Lo que nos interesa es esto, que está aquí, digamos, la pregunta. ¿En qué intervalo de ingreso los cortes regulares de carne son un bien de lujo, un bien básico o un bien inferior para esta familia? ¿Ya? Ahora bien, hay dos tipos de bienes, ¿ya? Voy a colocar acá. Para elasticidad de ingreso, ¿no? Elasticidad, ingreso. Te lo voy a poner por acá, en el formulario. Elasticidad de ingreso. En elasticidad de ingreso tenemos dos tipos de bienes. Tenemos los bienes normales y tenemos los bienes inferiores. Los bienes normales se clasifican en dos, ¿ya? Estos bienes normales se clasifican en dos. Bienes de primera necesidad o bienes básicos y bienes de lujo, ¿ya? Y los bienes inferiores no se clasifican. Ahora bien, los bienes normales van a tener signo positivo, los bienes inferiores signo negativo. Los bienes de primera necesidad van a ser, eh, van a estar entre cero y uno. Van a estar entre cero y uno. ¿Ya? No estoy colocando en forma matemática, sino tendría que colocar en sí, de forma matemática sería ponerlo así, digamos. La elasticidad, ingreso, estaría entre cero, tendría que ser mayor a cero y menor a uno. Si alguno de ustedes es bueno en matemáticas, se lo puede poner así en su formulario. ¿Ya? Esos son para los bienes de primera necesidad. ¿Ya? Y los bienes de lujo serían mayores a uno. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, ¿cómo clasificamos ahora? ¿Cómo clasificamos esto de acá? En el intervalo A, ¿ya? Esto lo vamos a colocar por intervalos. Este es el intervalo A, y este va a ser el intervalo B, ¿ya? Teniendo en cuenta esto de aquí, para el primer intervalo, ¿qué tenemos elasticidad? Elasticidad de ingreso,
¿Cuánto es? 1,5. ¿Qué nos dice la pregunta? Si son bien de lujo, bien básico o bien inferior para esta familia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar. Está bien. Perfecto. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si están escuchando. ¿Qué tipo de bien es este de acá? 1,5. Primero, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. ¿Ya? Ahora bien, ¿en qué rango está? ¿Es mayor a uno o es de primera necesidad? ¿Bien de lujo o necesidad básica? Ese numerito, ¿qué vendría a ser? ¿Bien de primera necesidad o bien de lujo? De lujo. Claro, es mayor a uno. Entonces sí, este de acá entonces vendría a ser un bien de lujo. Este de acá es mayor a uno, es bien de lujo. Este está entre cero y uno, entonces vendría a ser un bien básico. Este es bien básico. Este número también es entre bien y básico, o sea, en el intervalo. Voy a poner este intervalo. Intervalo, ya. Este de acá vendría a ser un bien básico. Ya. Esto lo voy a poner en otra hoja. Mejor. Ahora, este es negativo. Los negativos que vendrían a ser bienes inferiores. Y este es bueno, en este caso es un bien inferior. Bien inferior. Y ese tendría que ser un bien inferior también, porque es negativo. ¿Ya? Entonces tenemos esto de acá. Ya tenemos resuelto el número 2. ¿En qué intervalos de ingreso los cortes regulares son bien de lujo? Aquí está. Aquí es un bien de lujo, aquí un bien básico y aquí se convierte en un bien inferior. Como les dije, ¿no? Al principio, la carne obviamente tiene que ser necesidad, pero es una carne de segunda, dijimos, ¿no? Entonces, a medida que yo aumento mi ingreso, ese bien se vuelve básico y luego al final se vuelve bien inferior. O sea, un bien que sinceramente prefiero no consumir, porque ya aquí tengo plata en teoría, ¿no? Y aquí no tengo, así que es un lujo. Eso. Grafique la relación ingreso-cantidad dada anteriormente. Mida los ingresos sobre el eje vertical y las cantidades sobre el eje horizontal. ¿Ya? Cantidades siempre es en el eje horizontal. Cantidad siempre en el eje horizontal, ¿ya? Esto de acá lo hago siempre yo en la pizarra, pero aquí lo que dice es que hagamos un gráfico de dispersión, ¿ya? Donde cantidad, cantidad tiene que estar en el eje, está aquí al revés, de 0 a 20.000, ya, este es el ingreso, está aquí al revés. Déjenme modificar esto. De 0 a 20.000, este es el ingreso.
Ya, estoy tomando al revés esto. Ya la gráfica. Ya, este es el verdadero. Voy a ocultar. Ya, aquí vendría a estar el ingreso y aquí la cantidad. Siempre la cantidad va a estar aquí abajo, en el eje horizontal. Y aquí lo que quiero que vean, siempre más o menos tiene esta curva. Los bienes, cuando se analiza la cantidad de ingresos. Y si se dan cuenta en el mismo gráfico, ¿qué es lo que pasa? De aquí hasta este punto de acá viene a ser un bien de lujo. En esta parte de aquí se vuelve un bien básico. Y ya aquí como retrocede, de aquí a aquí vendría a ser un bien inferior. ¿Ya? Eso en el gráfico mismo. En un mismo bien tenemos los tres tipos de elasticidad. ¿Ya? Eso vendría a ser el gráfico respectivo. ¿Ya? Grafique y mira los ingresos sobre el eje vertical y la cantidad. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo voy a poner aquí bien en el formulario. Elasticidad, ingreso. Por si acaso en su formulario, en su formulario, mientras más fórmulas que letras, mucho mejor porque se los puede quitar la licenciada, ya que no es permitido teoría, ya. Entonces, sean cuidadosos con eso ya, al hacer su formulario de ustedes. Ya aquí tenemos la elasticidad de ingreso y aquí la interpretación. Esto vendría a ser para interpretación. Ya, sigamos. Número 12. La función de demanda del mercado. La función de demanda, esto va a ser el ejercicio uno. Este es el 11, ¿no? Vamos al 12. ¿Ya? Ahora aquí, antes de olvidarme, ya le dije, ¿no? Ustedes pueden usar esto haciéndolo uno por uno o también lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Con todo esto, ¿ya? Depende de ustedes, el que vamos a hacer, ¿ya? Sigamos, tenemos el 12. La función de demanda del mercado del bien X es Q igual a 30 menos 20 P de X menos 20 menos 2 P Y más 0,5. Suponiendo que el precio de X es esto, precio de Y es esto, y el ingreso es esto. Calcule el valor de elasticidad precio de la demanda de X. Interprete su significado económico. Ya. Inciso A. Calcule el valor de elasticidad precio de la demanda. Si yo quiero calcular el valor de elasticidad precio de la demanda, ¿qué necesito? Que el precio de la demanda de X, o sea, este precio de acá, sea incógnita, ¿ya? Hay dos cosas que podemos hacer, ¿ya? Podemos nosotros usar todo esto y tranquilamente con esto podemos nosotros derivar, y voy a enseñar las dos formas, ¿ya? Copio esto, ¿no? Q va a ser igual a 30 menos 20 P de X menos 2 P de Y más 0,5 Y, ¿ya? ¿Qué necesito yo para calcular el valor de elasticidad precio de la demanda?
necesito sacar su derivada, ¿ya? Entonces, yo hago la derivada de Q con respecto a, con respecto a precio de X. Ya, voy a calcular esto de acá. Calculo esto. Y esto derivando esto de acá. Entonces, la derivada de 30 es cero. La derivada de 20px va a ser 20. La derivada de menos 2py, ¿cuánto va a ser? No tiene nada, cero. Con respecto a 0,5 ingreso, cero. Entonces, ¿cuánto me sale la derivada de esto? Me sale 20. ¿Ya? Esto de acá nos sale que es igual a 20. Entonces, la derivada de esto con respecto a esto es 20. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. ¿Ya? Si ustedes quieren, vamos a hacer aquí otra forma. Igual la derivada tiene que salirte lo mismo. Si ustedes quieren, reemplazamos los datos que nos están dando. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos esto de acá. 30 menos 20. ¿Cuánto vale precio de X? Va a ser incógnita. Menos 2 precio de Y. ¿Cuánto es el precio de Y? El precio de Y es igual a 5. Está en los datos. Precio igual a 5. Más 0,5 Y. El ingreso va a ser 100. Eso. Si resolvemos esto de acá, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser 30 menos 20 precio de X. Vamos a hacerlo rápido aquí. ¿Ya? 30 menos 20 P de X menos 2 por 5 10 más 0,5 50. Hacemos esto rápido y tendríamos nosotros, aquí va a ser 30 menos 10 20 70 menos 20p. Y hacemos la derivada lo mismo. La diferencia es que aquí va a ser derivada normal y aquí va a ser derivada parcial, digamos, simplemente eso. Igual nos va a quedar menos 20. Aquí me olvidé colocar el menos y aquí sería menos. ¿Ya? Menos. Y aquí sería menos 20 menos 20, ¿ya? Se dan cuenta, da lo mismo. Aquí la única diferencia es que nosotros reemplazamos, ¿ya? Cualquiera de estas dos es válida, ¿ya? Para sacar la derivada. Si ustedes entienden bien esto, perfecto. Y si ustedes quieren reemplazar, también, cualquiera, ¿ya? Eso. Yo voy a usar el primero, ¿ya? Así que solo les estoy enseñando. Igual está grabado, ¿ya? Eso. Ahora vamos a seguir con esto de acá porque me gusta hacer a mí con esto de acá. Va a calcular el valor de elasticidad de presión ingreso, ¿ya? Interpreto su significado. Entonces, para hallar elasticidad, precio de la demanda, tenemos esta fórmula de acá. ¿Dónde está? Sí. Elasticidad, precio de la demanda. Este de aquí, ¿ya? Esta es la elasticidad, precio de la demanda. La diferencia es que esta derivada vendría a ser esto de acá. Es lo único. Ahora, ¿esto dónde vayamos? Reemplazando. Entonces, como esto nos va a pedir en todos los ejercicios, lo vamos a hacer más antes. ¿Ya? Nos volvemos a conectar, ¿ya? Al mismo link, ¿ya? Soy